reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, oh el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Estamos listos y dispuestos para escuchar el mensaje de Dios, el mensaje que tiene para nosotros en esta hora, y que Él pueda transformar nuestra mente, nuestro corazón, de manera tal que podamos actuar conforme a lo que Él habla a nosotros. Seguimos con esta serie de mensajes cuyo título general es Jesús, el Rey venidero. Y estamos hoy estudiando los poderes del Rey. Hoy nos toca este tema, los poderes del Rey. Para ello vamos a ir al libro de Lucas, en el capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 20 hasta el 22. Lucas 7, 20 al 22. La Escritura dice: cuando pues los hombres vinieron a él, es decir, a Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio.
Y aclaró: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando el Mesías tenía que llegar al mundo, tenía que presentar sus credenciales. Aquí lo que está hablando es lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 35, versículos 5 al 6, donde daba las credenciales o la forma en que este Mesías tenía que manifestarse. Aquí lo vemos mostrando sus poderes para cumplir las profecías. Poderes sobre las enfermedades, poderes sobre los demonios, poderes sobre la naturaleza. Comencemos con las enfermedades. Para ello vamos a ir al libro de Mateo, donde vamos a hacer nuestro estudio hoy. Mateo capítulo 8. Vamos a ver Mateo capítulo 8, versículo 9, y vamos a tocar dentro de esos capítulos aquellos puntos que nos hablan de las credenciales y los poderes del Mesías, Jesús el Rey venidero. Primero vamos a ver, en cuanto a las enfermedades, el poder sobre la lepra. Todos sabemos, a través de las Escrituras hemos estado observando que la lepra es figura del pecado. Y cuando alguien tenía lepra, iba al sacerdote, se examinaba, y cuando el sacerdote lo examinaba y decía es lepra, se tenía que separar de toda la comunidad y estar apartados, hasta que nuevamente el tiempo pasaba, y si alguno llegaba a curarse, volvía al sacerdote, el sacerdote lo miraba y le daba el alta. Y decía, bueno, puedes volver a tu comunidad y hacer vida normal. Ahora, la lepra es figura del pecado, la lepra nos separa de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No solo nos separa de Dios, sino que nos separa entre nosotros. Cuando un hermano cae en pecado, queda separado de nosotros, porque ha pecado, y eso hace la lepra, eso hace el pecado. Aquí encontramos una situación de un leproso que se encuentra con Jesús, y veamos lo que ocurre. Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Si nosotros miramos esta escena con ligereza, vamos a decir, primeramente, Jesús tiene poder sobre la lepra. Y después diríamos, este leproso realmente se postró, adoró y dijo si quieres, en forma respetuosa. Pero si vamos a la profundidad de lo que está aconteciendo aquí, vamos a encontrar a una persona que no solo estaba imposibilitado por la lepra, sino que su mente y su corazón estaban imposibilitados para que Dios haga su obra. Lo sanó de la lepra. Pero vamos a ver qué es lo que pasó realmente. Dice, versículo 2, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cómo si quieres? ¿Qué, el Señor no quiere curarnos? ¿Qué es lo que pasa? Estamos enfermos y le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué no quieres curarme? ¿Cómo si quieres? Muchas veces nosotros tenemos alguna dificultad y decimos: oh Dios, ¿por qué no me sanás? O ¿qué pasa que avanza el tiempo y sigo estando así, no tengo solución? Y decimos, no quieres curarme, si quieres. Y eso impide que nosotros podamos manifestar lo que es el poder de Dios obrando en nuestra vida. Dios no tiene la culpa de que nosotros estemos en alguna enfermedad o en alguna dificultad.
El problema es el pecado que entró en el mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, Romanos 5:12. Entonces, ahí está el problema. Dios no es que quiere, que no quiere. Muchas veces no nos sana porque no es el tiempo, pero nosotros decimos, ¿hasta cuándo voy a estar con esta enfermedad? Fui a este médico, fui a este otro y no me sano. ¿Cómo si quieres? ¿Qué impedimento le trajo a este leproso esta forma de ser? Veamos, dice versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Ahí mostró su credencial. Pero ¿qué le pasó a este ser? Dice versículo 4, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Dice, si no, ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Le dije al principio que el sacerdote era el que le daba el alta. Dice, en estas condiciones no quiero que tú prediques de mí. Porque si vos no crees o si me echás la culpa a mí, ese testimonio no sirve. Andá, mostrate al sacerdote que te dé el alta y listo, andate a tu casa. Eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. No podemos predicar porque no hemos experimentado el poder sanador de Dios, y cuando estamos en alguna dificultad le echamos la culpa a Dios y entonces no podemos predicar. Eso hace la lepra en nuestro corazón. Jesús le tocó, él fue sanado, pero le dijo, no digas a nadie, ni siquiera digas que me conoces. ¿No es triste esto? Pero sin embargo vemos la historia y pareciera que qué bárbaro este hombre. Se postró, le dijo si quieres, respetuosamente. Vamos a ver un caso igual, pero con otro efecto hacia el pecador. Allí encontramos Jesús mostrando su credencial sobre la parálisis. La parálisis impide que la persona pueda avanzar. Y aquí encontramos a un soldado romano que va a ver a Jesús porque uno de sus esclavos está postrado y está paralítico. Pero miren cómo ocurre esta sanidad. Dice capítulo 8, versículo 5 hasta el 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Hasta ahí nomás. Esta es la fe que Dios quiere en cada uno de nosotros. Cuando escuchamos la palabra y la obedecemos, entonces allí hay una fe puesta en práctica. Dice, Señor, no necesito que vayas a mi casa. Si tú tienes el poder, dice, tú solamente di la palabra y ya está, suficiente. Y eso es lo que a Jesús le agrada, que nosotros creamos en el poder de Jesús para hacer milagros, pero que no le echemos la culpa a Él, porque Él si quiere puede hacer, puede sanar, puede resucitar, puede hacer cualquier cosa, pero Él siempre está mirando nuestra actitud cuando hacemos las peticiones. Y a veces nuestras oraciones no llegan al techo porque las hacemos mal y porque no están fundamentadas en su palabra y ni siquiera nosotros somos capaces de obedecer. Entonces Jesús dice, versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. No es solamente orar, no es solamente predicar. Hay algunas condiciones que nosotros debemos cumplir y no ser piedra de tropiezo. ¡Ay, el que halle tropiezo en mí! Bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí.
Dice, versículo 13, cuál fue el resultado de este poder de Dios obrando allí. Dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cuántas veces nosotros oramos por personas? Este hombre oraba por un esclavo, y nosotros oramos, llaman por teléfono, hay una tía o hay una cierta persona, ¿podés orar por ella? Esa persona ni conoce al Señor, ni jamás se acercó. Entonces, ¿en qué se va a basar esa sanidad? Si no es en lo que yo, que voy a orar a Dios, estoy creyendo y cómo yo hago esa oración. No depende del que está enfermo, porque ni siquiera conoce a Dios. Es más, se va a sanar y ni siquiera le va a dar gracias a Dios. ¿Por qué se va a sanar? Porque mi oración tiene fundamento. Y aquí vemos dos casos en los cuales las dos fueron milagros hechos por Dios, pero uno fue hecho, pero no fue hecho con la forma en que a Dios le hubiese gustado. Pero el centurión nos enseña a nosotros que cuando intercedemos por otro, Dios mira nuestra posición delante de Él y qué es lo que nosotros creemos. Por eso no es orar por orar. ¿Se va a sanar el incrédulo? Depende qué postura tengo yo frente a este poderoso Rey. En cuanto a la fiebre de la suegra de Pedro, también vamos a aprender algo que es importante para nosotros. Mientras él está mostrando sus credenciales, nosotros somos tocados. Dice allí en el versículo 14, vino Jesús a casa de Pedro, dice, y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Dice, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Allí va Jesús a la casa de Pedro, seguramente ve a esta mujer que está en cama, tal vez lo vio a Pedro haciendo las cosas torpemente, como hacemos los hombres cuando nos toca a nosotros hacer lo que hacen muy bien las esposas. Pero allí vio Jesús, la suegra no estaba. Dice, no, la suegra está en cama, está con fiebre. Dice, quiero verla. Y la llevó, entonces dice que tocó la mano afiebrada de la suegra y la suegra se levantó. ¿Qué es lo más importante acá? Está bien, es importante la credencial, el poder sanador, pero acá también lo más importante es la actitud de la persona que es sanada. Dice allí, versículo 15, tocó su mano y la fiebre de ella dejó, vuelvo a leer, y tocó su mano y la fiebre la dejó. ¿Qué hizo ella? Dice, ella se levantó y le servía. Nosotros tenemos algo extraordinario. Hemos sido salvados por la sangre de Cristo. Un costo, como recién nos compartía Carlos en la cena, un costo impagable para nosotros. Pero muchas veces buscamos el favor de Dios para una cosa personal, para una cosa externa, como les contaba recién, y Dios obra ese poder. ¿Y de qué manera nosotros podríamos ser gratos y agradecerle al Señor lo que Él hace cada día por nosotros y lo que hizo aquella vez en la cruz? Si no es sirviéndole. Y muchas veces pensamos que Dios tiene un gran mercado y nosotros vamos góndola a góndola sirviéndonos y después nos vamos a casa y listo. ¿Pero en qué le estamos sirviendo? ¿De qué manera podemos prácticamente agradecer al Señor? Dice que la suegra, ni bien fue sanada, no se fue al centro, no, se quedó allí y en gratitud al Señor le servía. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de agradecer al Señor sirviéndole con amor y con temblor? Qué buena enseñanza. Allí mostró las credenciales, el Señor también. Pero también ahora vamos a ver en la tempestad. Dice versículos 23 hasta el versículo 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo,
¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es este que duerme mientras desespero? ¿Quién es este que está durmiendo mientras lucho sin fuerzas? ¿Quién es este que duerme mientras pierdo el control? ¿Quién es este que cuando quedo sin rumbo, sin saber qué hacer, está durmiendo? ¿Quién es este que cuando me hundo, él duerme? ¿Quién es este? Mejor dicho, ¿quién duerme? Los que dormían eran los discípulos, porque Jesús tiene el control. Primeramente, si Jesús está en la barca, no era que Jesús estaba en otra barca, estaba en la barca donde estaban los discípulos, y los que dormían eran ellos. Y a veces nosotros dormimos y nos parece que el que duerme es Dios, y si Dios está en nuestra barca, porque no está en la barca vecina, y si Él duerme, en buena hora que duerme, porque Él tiene el control de nuestra vida. Y entonces, ¿quiénes son los que duermen? Son los discípulos que cuando hay un problema, hay una tempestad en la vida, empezamos a desesperarnos y no hay paz en nuestro corazón. Este que duerme es el que tiene el control y es el que está en la barca de nuestra vida. Él dice, yo estoy aquí, no perdí el control. Yo todavía estoy esperando que me creas. Yo todavía estoy esperando que extiendas tu brazo y te apoyes de mi hombro, porque para eso estoy aquí. Me tengo que dormir porque estoy ignorado por ti. El que duerme eres tú. Yo estoy despierto y tengo el control. Se levantó y allí mostró las credenciales. Basta mar, basta viento. Se terminó todo. La enseñanza acá es que nosotros estamos dormidos en medio de la tormenta, pero el que está despierto tiene que estar tranquilo durmiendo, porque nosotros estamos ciegos y no tenemos fe en Él. ¿Qué importa la tormenta si Él es el dueño? ¿Qué importa la tempestad si Él tiene el control? También una de las credenciales que tendría que mostrar era su poder sobre los demonios. Dice allí en el versículo 28, cuando llegó a la otra orilla y a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? La credencial era que Él tiene poder sobre los seres espirituales y tiene la autoridad para mandar al infierno a aquellos seres que están negando la autoridad de Dios, que se apartaron de Dios, y son los demonios. Y entonces saben ellos, Santiago dice que los demonios también creen en Dios y tiemblan, porque ellos están conscientes y saben que les queda un eterno juicio, un juicio y un eterno tiempo de condenación en el lago de fuego. Entonces, cuando aparece Jesús, que ellos lo conocen, aunque los hombres lo ignoren, ellos dicen, todavía no, sabemos que vamos a ir al lago de fuego, pero todavía no. ¿Por qué vienes ahora? ¿Vas a atormentarnos? Y allí Él provoca esa sanidad, como vimos que les permite ir a los hatos de cerdo, los endemoniados son liberados. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? La de los demonios, dice otro, ya llegó nuestro juicio, espera, todavía no. ¿Y la de la gente cuál fue? Dice, versículo 33, y los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Y qué hizo Jesús?
subió a la barca y se fue, porque Jesús no va a entrar bajo presión en ningún ser que no se lo permita. Y aquí encontramos a una ciudad incrédula y que rechaza al Hijo de Dios como Salvador. Y aquí lo que estamos teniendo en cuenta es que, como dice Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de nuestro pecado frente al tribunal, de nuestras obras frente al tribunal de Cristo, y allí nosotros vamos a ser evaluados. Y también tendrán que dar cuenta frente al juez cuando se siente para juzgar a los seres visibles e invisibles que se rebelaron contra él, y ahí tendrán que ser lanzados al lago de fuego. Y entonces toda esta gente incrédula que rechazó al Hijo de Dios va a ser levantada por los ángeles y va a ser lanzada al lago de fuego. Y entonces aquí vemos qué parte nos toca a nosotros en esto. Primero, ver que los demonios tenían temor del juicio de Dios. Y si los demonios tienen temor, ¿por qué nosotros no a veces? Y hacemos cosas que desagradan a Dios. ¿Y por qué la gente tiene la osadía de echar a Jesús de sus contornos y no temer al juicio de Dios? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra parte? Y bueno, dice allí en versículo 11 que Jesús se lamentó por esta terrible condición del ser humano. Dice Mateo 11:20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, este es el lamento, ay de ti Corazín, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Qué es lo que estaba pasando? Jesús fue rechazado en muchas ciudades y en muchos lugares, y en muchos corazones hoy sigue siendo rechazado. ¿Cuál es la actitud de un hijo de Dios? Es lamentarse por esta situación. Debemos de lamentarnos, debemos de compadecernos por esta situación que va a atravesar aquel ser humano, como puede ser tu padre, como puede ser tu madre, tu hermano, que un día será alzado por los ángeles y será lanzado al lago de fuego. Eso le pasará a todos aquellos a quienes amamos y que rechazan a Jesús. Y Jesús se lamentó de eso. Y nosotros debemos de lamentarnos como si estuviéramos viendo tal vez a nuestra madre alzada por los ángeles y lanzada al lago de fuego. O tal vez a un hermano, a un pariente o a quien amamos y ser levantado allí lanzado al lago de fuego. Jesús se lamentó de eso. No le dijo, qué bueno que me rechace. No, dijo, ay de ti cuando seas alzado y seas lanzado al lago de fuego. Porque Él tiene el poder para hacer eso. Tiene poder también para perdonar pecados. Dice, volvamos a Mateo, ahora capítulo 9. Dice Mateo capítulo 9, versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El único que tiene el poder para hacer esto era Jesús. Cuando estaba en la tierra y ahora que está en el cielo. Él cuando estaba en la tierra perdonó muchos pecados a muchos seres y todavía no había ido a la cruz. Y entonces allí tenemos también versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa.
Cuando estas personas que fueron perdonadas por el Hijo de Dios, esas personas, antes de que sucediera el hecho de la cruz, esas personas cuando murieron fueron al cielo, pero Jesús se quedó en la tierra, porque tenía que pagar el precio que ellos dejaron, esa deuda que ellos dejaron impaga, Él las tuvo que pagar. Por eso Él les dijo, y a todos los anteriores, Abraham, Isaac, a Jacob, todos esos fueron salvados, porque un día Él iba a pagar. Ellos se fueron al cielo, pero en la tierra el Hijo del Hombre tuvo que pagar la deuda que dejaron. Y entonces por eso Él tenía el poder para perdonar pecado, aunque todavía no había ido a la cruz, porque Él sabía que se tenía que quedar y pagar la deuda que ellos habían dejado. Pero como confiaron en Él, Él lo pagó ese precio y ellos fueron salvados. También poder sobre la muerte, versículo 20, estamos en el capítulo 9, versículo 23 al 25, dice: al entrar Jesús en la casa del principal, estamos hablando del papá de Jairo, el papá de su hija que había muerto, dice: al entrar Jesús en la casa del principal, la casa de Jairo, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, es decir, los que lloraban, se les pagaba a gente que lloraran en los velatorios, y dice 24, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Dice que Jesús, cuando llega a la casa de Jairo y ve esta gente llorando y lamentándose, y córranse, dice, que acá vengo yo tengo poder sobre la muerte, así que vayan a llorar a otro lado. Entonces cuando llega dice, la niña duerme. ¿Por qué dice duerme y no está muerta? Porque Él tiene el poder para levantar de los muertos, porque para Cristo la gente duerme. Tanto crédulo como incrédulo que muere duerme, porque Él un día lo va a levantar. Por eso, si vamos allí al libro de Daniel, sin perder este pasaje, un poquito atrás, tenemos Daniel en el capítulo 12. Dice Daniel 12, versículo 2. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, que para Dios una persona que muere y que está en el cementerio, para Él está dormida, porque Él un día la va a levantar, porque Él un día la va a despertar. Así que tiene poder sobre la muerte, pero también tiene poder sobre la ceguera espiritual. Dice Mateo capítulo 9, versículos 28 al 30. Dice: y llegando a la casa vinieron a Él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad, que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaban la fama de Él por toda aquella tierra. Este hecho maravilloso habla de hombres que estaban ciegos, no solo de vista, sino espiritualmente. Y Jesús vino a alumbrar, vino a sacar la venda de los ojos a los ciegos. Solo Él tiene ese poder de que una persona pueda ver espiritualmente, como nosotros. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, y un día Jesús nos alumbró y nos sacó la venda de los ojos. Y entonces, al igual que estos ciegos, pudimos ver y pudimos hallar la salvación. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una persona cuando cree y es salvada? No puede contener el mensaje, no lo puede resistir y lo tiene que anunciar. Pero lamentablemente, todos sabemos que si hiciéramos eso, este salón sería chico,
no se podría entrar de gente. Pero ¿qué pasa? Es que nosotros hemos sido salvados y no tenemos esa convicción de decir, no puedo soportar de callar este mensaje. Y entonces Jesús tiene que decir, versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a los discípulos le dijo, dice, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Cómo que son pocos? Dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. ¿Qué va a traer otra gente nueva? Que tenga la misma condición que nosotros, que recibimos el mensaje y nos quedamos fríos sentados en la silla y nadie sabe que somos creyentes. Entonces dice, callen, no digan eso, no podemos, tenemos que anunciarlo, dijeron los ciegos. Y salieron por todos lados, dice versículo 31, pero salidos ellos, divulgaban la fama de él por toda aquella tierra. ¿Estamos haciendo lo mismo en aquella tierra donde estamos? Qué hermoso es el poder extraordinario y los milagros que el Señor mostró. Pero con esto es suficiente para tomar decisiones. Vayamos a hacer algunas conclusiones. El Señor nos confronta en esta mañana con el tema de la lepra. Recuerda que el pecado te separa de Dios y te separa de los hermanos. Pero también nos confronta con el centurión. El centurión, ¿qué hizo? Él oyó y obedeció y creyó y hizo conforme a lo que oyó. Nosotros hacemos como él, somos obedientes como el centurión. Dice, no, ¿qué va a ir a mi casa? Di la palabra y es suficiente. Él ya dijo esta palabra. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a hacer como el centurión o qué? Dijo la palabra. El tema de la suegra de Pedro. ¿Estamos siendo agradecidos en el servicio al Señor? ¿Estamos mostrando alguna forma de decir, gracias Señor, me salvaste, gracias porque hoy oré por esta persona y la sanaste, gracias porque tengo alimento en casa? ¿Somos agradecidos? ¿Lo manifestamos sirviéndole como la suegra de Pedro? En el caso de la tempestad, nosotros no debemos temer las inclemencias de la vida. No debemos temer las tempestades que nos pasan cada día, nos pasan cosas terribles, pero debemos de pensar que por ahí estamos dormidos y decimos, ¿cómo tú duermes en medio de este problema que tengo? No, el que dormís sos vos. Si Cristo está en mi vida, si dice que ni aun las aves, ninguna de ellas cae a tierra sin que yo lo sepa, ni un cabello suyo está fuera de mi conteo. Yo sé cuántos se cayeron hoy, sé cuántos se van a caer mañana. Mira si no me voy a ocupar de tu vida. Él tiene el control. Despertemos nosotros. Él no es que duerme. Él quiere decirte, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto a los demonios, debemos darnos cuenta de que por cada cosa que nosotros hagamos tendremos que dar cuenta, aún los creyentes. Cuanto más los pecadores. Y recordemos por último a los ciegos. Estos ciegos no veían, recibieron la vista y lo primero que hicieron es contar lo que pasó en sus vidas. Y fueron y testificaron. Y Cristo mira a los discípulos y dice, miren, si ustedes fueran como ellos. Dice, la verdad, tengo pocos obreros. El trabajo es impresionante. Rueguen que esos obreros que tengo puedan tener convicción tal que puedan salir y dejar de callar el mensaje, que ese mensaje es para salvación. Porque si ese mensaje fuera anunciado por nosotros, tal vez nuestros parientes, que nos lamentaremos tremendamente si tenemos que despedirlos antes que nosotros nos vayamos y sabemos que no conocen al Señor. Esos ángeles, cuando los alcen y los levanten en alto para lanzarlos al lago de fuego, qué dolor, hermanos. Jesús dijo, eso es terrible. Que el Señor nos ayude primero para apoyarnos en los poderes del Rey, porque nosotros somos sus hijos y podemos experimentar ese poder, pero podemos usarlo y transmitirlo para que las almas puedan alcanzar la salvación del alma. ¿Cuántas cosas debemos cambiar, hermanos? Vamos a orar.
Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel día se